opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. Saludo con gusto a Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Con mucho gusto a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días a la Victoria. Ya en la mesa, perdón, de los noticieristas. Bueno, fíjense ustedes que, aprovechando que es viernes, voy a tocar un tema diferente. Funcionó la presión social y política. Aquí dijimos mucho, que no queden en discurso el tema de las maxipista Culiacán-Mazatlán, y vale la pena también mencionarlo. Lo bueno, subió, pues como ustedes saben, más de un 40%, no me acuerdo si dijimos 45%, ¿verdad? Que había aumentado. Las casetas de Costa Rica, la de Mármol, en la maxipista, la de Rosario y todas las de Nayarit, que opera Carlos Slim, el grupo Inbursa. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó esta mañana que el aumento excesivo del cobro de casetas se iba a corregir, y para ello estaba haciendo lo propio con los concesionarios. Aprovecho para decir que se aumentó un 7.8% de acuerdo a la inflación el cobro de las casetas, pero hay 2 o 3 o 4 en donde los concesionarios incrementaron más. Ya se va a corregir. ¿Cuáles son?, le preguntaron. Dijo que había hablado con la SST al respecto y dijo las de Nayarit y en Sinaloa. Aquí el gobernador, pues cuando se dio ese incremento, hizo un posicionamiento público en el sentido de que no estaba de acuerdo con estos incrementos. También algunos senadores, diputados, gente de la iniciativa privada, etcétera, etcétera. Y bueno, pues apenas lo decía el presidente esta mañana, y automovilistas nos confirmaron que ya había bajado la caseta de Costa Rica. Tengo aquí un ticket, a ver si lo podemos poner. El ticket de la caseta, ya viene, esto esta mañana, a 210 pesos. Nada más quiero recordarles que el costo que se había aumentado era 236 pesos, ahora en la semana. Había pasado de 136 pesos a 236, que era más del 40%, 45%. Y bueno, no sé si pedirla con chongos, como dice Francisco, pero bajó al 25%. El aumento quedó finalmente en un 25%, igual que el de Nayarit. Igual que el de Nayarit, de 136 a 236. Y la otra caseta, pues se había incrementado un poco, también el mismo porcentaje, pero no llegaba pues a ese precio. Estaba de 146, había pasado a 204 pesos. La otra caseta, Javier. Pues ahí están, con la intervención del presidente y a presión pues también de Sinaloa, pues se logró esto. Quizá no sea lo más óptimo, porque finalmente es más del 7%, pero vamos a ver si con lo que dijo el presidente se logra algo más todavía. Ojalá. Esperemos que Ojalá sí, que porque sí, ¿no? Sí, el aumento es bastante excesivo. Si el gobierno federal en sus carreteras que él opera a nivel nacional, a través de Capufe, solamente ajustó la tasa inflacionaria del 7.8%, lo que yo no veo es cuáles han sido los criterios para que estas carreteras concesionadas a particulares, como es la maxipista Culiacán-Mazatlán, tiene este tipo de incremento. Aún con el 25% es sumamente alto con relación al costo de los ingresos que gana cada uno de los trabajadores. Entonces, veremos si van a haber nuevamente otro reajuste. Y bueno, por lo menos sí funcionó en esta ocasión todas las voces que salieron a rechazar este incremento. Desde el gobernador del estado, partidos políticos, diputados, senadores de la República empezaron a alzar pues la voz en el sentido de que era inaceptable que se incrementara en este porcentaje los costos. Así es. Pero no solamente se está peleando el aumento a las tarifas de peaje, sino la calidad y el servicio que presta esta carretera concesionada. Está en pésimas condiciones. Hace mucho tiempo que está esta carretera. Entonces, lo que se tiene también que obligar es a que el concesionario le dé mantenimiento, las deje en condiciones óptimas. Veremos qué dice la SST en relación a este 25%, si ese va a ser solamente el aumento que van a fijar, bajo qué criterios y cuál van a ser los compromisos de la concesionaria en cuanto a la prestación del servicio terrestre que tenemos de la
Culiacán, Así Mazatlán, todo el mundo dice que en esos momentos está mucho mejor la carretera libre, la libre. México 15. Sin embargo, como se ha cargado mucho ahí el tránsito, sobre todo de camiones de carga, pues quienes circulan en vehículos particulares es bastante más pesado el viaje hacia el puerto. Efectivamente. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, rectificación al final del día esa es una de las cosas que tiene el gobierno del presidente López Obrador, que saben rectificar cuando la presión social se desborda en tales o cuales situaciones y rápido corrigen. Y pareciera que es como el efecto así de globo, donde van inflando el globo a ver hasta dónde aguanta la presión, y de repente cuando revienta, pues ya más o menos se va sabiendo cuál va a ser el grado de aire o de gas que le van a poner a los siguientes globos. Así pasa con los aumentos. Como este aumento fue excesivo y fue indignante, pues ya más o menos la misma empresa va a ir midiendo cómo y de qué manera y hasta dónde soporta la ciudadanía, hasta dónde se da. ¿Por qué? Porque fue la indignación, o sea, prácticamente fue viral. O sea, empresarios, gente, clase política, el pueblo, o sea, se fue subiendo hasta que le llegó al presidente, y pues en esas partes que tiene él de corregir, de prueba y error, pues bueno, pues va para atrás, pero aún así pues el aumento, digo, como dices, no la quieren con chongos, pues, pero sí es por encima del que se hicieron en Capufe, porque creo el de Capufe fue 7.28 y aquí se quedó en 25, o sea, le bajó un quinzón don Carlos Slim, pues al final del día la quedó en 25. Se sacrificó un poquito, ni modo, no va a llegar al primer lugar de Forbes, pero aquí lo que sigue, aparte, o sea, ya se bajó un poquito, pero que por favor arreglen las carreteras. O sea, esa carretera sí está de que pues nunca había estado en esos niveles, salvo una Semana Santa del 2014, 2015, que de plano ahí sí el seguro no se dio abasto, cambiando las ruedas de muchos carros que prácticamente se habían quedado varados por tantos baches, pero ahorita sí, de plano ya se les pasó la mano, pues. Entonces, es esta forma que tienen las grandes empresas o los grandes grupos corporativos de descuidar una empresa, fortalecen otros giros y sueltan unos, pero mientras les esté dando no importa, y financian otro tipo de giros, otro tipo de empresas, pero descuidan una. Entonces, aquí ¿cuál descuidaron? Una de las empresas, pues donde tiene contacto el pueblo, que son las carreteras, y pues bueno, ahí está la indignación. Así las cosas. Francisco, ¿tu punto de vista? Mira, sigue siendo una burla esto, porque si por el lado de las carreteras no concesionadas el aumento que se dio fue acorde al índice de la inflación del año pasado, Sí. porque a las concesionadas se les autorizó hasta el 40%. Y ahora resulta que hay que gritar yupi porque únicamente le bajaron el 15% a las de Don Slim. Ah, caray. Aumentó el 40, ¿no? Él aumentó al 40, entonces ya van a agarrar el truquito, sabes que al siguiente año le subimos 50 y va para abajo. Sigue siendo bastante elevado el porcentaje, o sea, no está acorde al índice de la inflación. Entonces la gente se preguntará de qué privilegios goza Don Slim. Bueno, pues ya sabemos cuáles son sus privilegios. Es un señor que gobierne el color que gobierne, él siempre cae parado. Es más, si Don Slim no hubiera estado en las Torres Gemelas en aquella desgracia, no le pasa nada. Bueno, o como dice la gente, dinero llama dinero. ¿Por qué entonces se le permite abusar con este incremento ya del 25%? Porque de 136 a 210, pues no dices tú, ¿sabes qué? Pues vamos a agarrar la maxipista porque ya vale 200. No, sigues desproporcionado el incremento. Y cierro con esto. No es porque uno sea mal pensado o que ande uno en nivel tóxico porque ando en ayunas. ¿O será que hay que ir guardando el catch para el 2024? Es pregunta con aroma a aumento de caseta de peaje. Voy a recordar una vieja frase que acuñé hace algunos años, Francisco. Allá.
y que un amigo mío imitaba. Bueno, no estar conformes y contentos con nada, hombre. Si te bajaron un quinzón, como dice Milton. Pues sí, pero pues es que también, mi querido director, ahí nos traen con la máxima de Paco Ignacio Taibo II, pues. Y del Guachangüer. Y del Guachangüer y el Mostachón. ¿Cómo pues. te quiero, condenadote? A propósito, hay que platicar de eso. Ahí tenemos algo muy serio. ¿Cómo te quiero, mi querido Francisco? Pues así están las cosas. Falta ver la de mármol. Quiere decir que la de mármol, entonces... Si costaba 146 pesos y subió a 204, si va algún automovilista por ahí que me corrija, por favor, 146 pesos, no es mi expertise, pero si le quedó el 25%, dijimos, ¿verdad, Hamilton? Sí. 146 pesos. Sí. Entonces estaría subiendo. Sí, es bastante. Quedaría en 182.50. 182. De 210. Pues no es bastante el aumento de todas maneras. Y si les hubieran subido el 7.9%, pues hubiera subido a 136, dijimos, o 146. Ya me enredé, pero bueno, ahorita doy la cifra, 146. Si hubiera sido nada más el 7.8%, pues la cantidad hubiera sido mínima, ¿no? La que hubiera, como 8 pesos incrementado. Y fracción. Pues sácale cuentas por 1.7. Sí, hubiera subido a como 170, ¿no? Más o menos. Javier. Sí, sin duda el impacto es bastante fuerte. Menos. Porque no vemos alguna justificación para este incremento de un 25% que está reduciéndose en estos momentos. Porque si la tasa inflacionaria que contempla el gobierno federal para sus carreteras es del 7.8%, pues la diferencia es abismal. Entonces, yo no sé qué criterios se está utilizando y por qué la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se lo permite. Se supone que ellos tienen que hacer un estudio de la carretera, del flujo que tiene de vehículos para ver la ganancia que tiene mensual, anualizada o como ellos quieran llamar, pero también todos los servicios que tiene que prestar una carretera concesionada, que tiene que tener carpetas asfálticas en óptimas condiciones, con señalamientos, con servicios sanitarios, con servicios de grúa, con servicios de seguros contra daños, contra vehículos. Y bueno, la verdad es que esta carretera ya tiene bastante tiempo que está en pésimas condiciones y continuamente hasta que hay una molestia generalizada es como el concesionario la repara. Yo creo que el gobierno federal sí tendrá que intervenir nuevamente para que se reduzca solamente al 7%, al 7.8%, igual que el resto de las carreteras, y también obligue al concesionario a que la tengan en buenas condiciones como lo establece la concesión. Si no, pues tendrá que volver a revisarse las condiciones como se firmó esta concesión a 25 años, si mal no recuerdo. ¿Y cuántos irán de esos 25? Parece ser que ya está por vencerse. Ya por eso están haciendo la leva antes de irse, ¿no? A lo mejor dice antes que me la quiten. Fíjate, si hubiera subido el 7.8%, de 168 pesos hubiera subido a 180. Y de 146 hubiera subido a 157, más o menos es lo que hubiera subido. Pues como 30 pesos menos, ¿no? Sin duda. Algo es algo para los que están pase y pase por ahí. ¿Cómo no? Bastante. Imagínate nada más. Milton, ¿tus conclusiones? Pues el juego del Monopoly es como si ahorita todos los integrantes de la mesa de juego del Monopoly se hubieran levantado, hubieran mandado una carta a Hasbro y digan, hey, el que se llevó las carreteras, el que se llevó los teléfonos y el que se llevó, o sea, no tiene derecho a cobrarnos tanto, o sea, y ya de Hasbro llegó, oye, ¿sabes qué, señor Monopoly? Aguanta, mira, bájale tantito, pero el monopolio es el monopolio y el capital es el capital, no duerme y dice, bueno, no aguantaron el 40%, vamos a dejándolo en un 25%. Qué detallazo. Sí, dijera, así es. Entonces, pero así es el juego de ellos. Al final del día es el dueño de. ¿Qué pasa en el Estado o en el régimen, el Estado mexicano, cuando se trastoca el orden de algo y tiene que entrar la mano invisible del mercado? ¿A quién llama primero el presidente?
A los monopolistas, a los que tienen el monopolio de la economía. ¿Y cuál es el primero que va entrando a Palacio Nacional? Don Slim. El señor que tiene monopolizada la carretera. Entonces, es miembro de la mafia del poder. No, ya no. Ahorita pasó por el arco de la purificación. De la purificación, o sea, no mentir, no robar, no traicionar. En esa teología de la cuarta transformación, pues ya Don Slim ya no es parte de eso. Pueden tener la carretera hecha a giras. Ahí puede hacer lo que haga y deshaga, pero con la otra mano. Se le puede caer la línea 12 del metro. Se le puede caer la línea de 2 metros. No pasa nada, pero en los grandes problemas que no sabemos nosotros, ahí entra esa mano invisible y arregla o atenúa esos problemas que pues no sabemos, o en 20, 30 años se van a saber, pero eso le da la posibilidad a esos actores preponderantes, actores económicos preponderantes, se dice. Isofáiticos y cleptómanos, dijeras tú. Digo, lo cleptómanos es cotorreo, es cotorreo. No hay cosa más seria que el cotorreo. Y que una broma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con quien dicta las reglas de la economía y quien dicta las reglas de lo que hay? Pues hay sectores que salen desprotegidos o que salen afectados. Ahorita, en el juego del monopolio, en este preciso caso, ¿a quién estamos viendo afectados? A toda la gente que transita por esa carretera. ¿Y qué pasa en el juego del monopolio? Que se aguanten. Bueno, ya todo el mundo subió la voz. Ok, sale, pues va bajito. Un quinzón, les voy a bajar un quinzón. Pero hasta ahí. ¿Qué sigue? ¿Van a arreglar las carreteras? Yo no creo, ¿no? Porque si ya va de salida, no creo que le quieran meter a un negocio que ya se les va a acabar. Francisco. Yo estoy ya como el AIFA, ¿cómo se llama el aeropuerto? El AIFA. Hay veces que se me va el avión, ¿no? Por la edad. Pero no llegan casi aviones ahí, Pancho. Entonces se me va el avión en Benito Juárez. En Benito Juárez, en la Ciudad de México. Nomás para que la gente tenga una idea, cuando el activista político en permanente campaña, y a la tercera fue la vencida, gana la presidencia, parte de su discurso era exhibir los nombres, hizo libros sobre eso, hay libros de la mafia del poder, donde venían pues empresarios de los más gigantes en México, y ahí venía Don Slim. Pero vámonos un poco más atrás para que nos demos una idea, el poder que tienen aún la élite de la mafia que sigue en el poder, la mafia económica, los monopolistas económicos. Cuando venía la sucesión de Carlos Salinas de Gortari, hubo una reunión con alrededor de unos 20 o 25 empresarios de los más machuchones, como dice don Andrés Manuel, para pedirles a nombre del partido, en ese tiempo el PRI, a nombre del señor presidente, una aportación para la campaña que vendría siguiente, de $25 millones por piocha. ¿Y qué hizo el tigre Emilio Azcárraga? Que en paz descanse. Yo voy a doblar, dijo, mi aportación. Porque a mí, los gobiernos priistas, me han tratado muy bien y creo que le puedo regresar eso y más. Cuenten conmigo con $50 millones. Llega Colosio de candidato, algo empezó a ocurrir, pero no le llegaba la lana a Colosio. Entonces, cuando van y mandan un enviado a platicar con uno de esos empresarios, dice, aquí tenemos los $millones, pero el presidente Salinas no nos ha dicho, ya. Échenle. Caray. Entonces, ahí fue donde se fue enrareciendo el clima entre lo de Luis Donaldo, que si le pedían que renunciara a la candidatura, el levantamiento zapatista en Chiapas, la remasterización de Manuel Camacho Solís como comisionado en Chiapas, etcétera. Y el saldo en 94 fue trágico con el asesinato de Colosio allá en Lomas Taurinas. Por cierto, hoy es cumpleaños de Luis Donaldo, Colosio Murrieta. Entonces, nada más para que nos demos una idea, cómo muchos empresarios que saben colaborar, trabajar con el gobierno en turno, del color que sea, quitarles 20, 30, 50 millones de dólares es como quitarle un pelo a King Kong. Pues ¿cuánto va a tardar en recuperar con estos aumentos, no? Pues, no sé, unos 2, 3 días o media hora, qué sé yo.
Javier, 30 segundos, nos vamos. Sí, yo creo que es inaceptable, ¿no? Yo creo que sí tendrá, sobre todo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la cabeza del sector federal, de analizar este costo, ¿no? Bajo qué criterios se está permitiendo que esta empresa privada esté fijando unas tarifas de peaje sumamente elevadas, cuando pues la carretera está en pésimas condiciones para circular, y yo creo que el número de vehículos que transitan se ha ido aumentando cada año. O sea que el tránsito es bastante alto para querer justificar pues que este incremento, ¿no? Es cierto, el presidente dijo que iba a haber esto, no fijó cuál es el criterio, y veremos si este es el criterio de aceptar pues solamente sea un 15% de descuento del 40% que ya habían dado. Así es. Pues acaba de decirlo el presidente, yo creo que no lo decía cuando ya estaba esta reducción del 15, ojalá que impacte más, ¿no? Pues eso es lo que se desea, ¿no? Porque el impacto es bastante fuerte. Muy fuerte. Pues muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Milton. Bueno, ¿y qué es lo que sigue en el juego del monopolio cuando el monopolista busca ser dueño de Hasbro? O sea, la empresa del monopolio, la empresa que hace el monopolio. ¿Qué va a pasar cuando un monopolista o uno de los dueños de los monopolios del mercado busque ser presidente de la República, y ahí sí, ahora sí, se fusione el poder político con el poder económico? O sea, de por sí, pues, ahora más. ¿Quién busca esto? ¿Quién está tratando en sus discursos como élite parecer pueblo y raza y todo? Y en Twitter lo lleva muy bien detallado y muy bien llevado Ricardo Salinas Pliego, que es uno de los empresarios que a mediados de los 90 irrumpe en el sector de telecomunicaciones y le quita un pedazo del pastel a Televisa con TV Azteca, la antigua empresa del Estado. Sí, televisión. El tío Richie. El tío Richie, así es. Muchas gracias. Las élites, al final. ¿Y qué quiere? Pues quiere más poder y más dinero. O quiere ser un Donald Trump mexicano. Un Donald Trump, así es. Sí. Gracias, Milton. Gracias. Francisco. Y deja tú. Sí, se me ve el avión. El avión. Oye, pero no se te ve el avión en la John F. Kennedy, en el Dulce, en el Ronald Reagan, ahí no se te ve el avión. Hay niveles. Hay niveles. Sí recuerdas @Don Milton, ¿quién fue uno de los principales aportantes cuando Raúl Salinas Pliego agarra lo que hoy es TV Azteca? El hermano de Salinas, don Raúl Salinas de Gortari, que con otro nombre, Guillermo Gutiérrez, depositó unas millonadas de dólares, y que cuando llega un presidente del PAN, por cierto, le regresan Tocho Morocho, dijo el 8. Entonces, qué bonita familia. Pero bueno, con esto que está pasando, afecta, si por ejemplo, a mí ahorita me sale más barato irme a desayunar al kilómetro 68, allá a la entrada del potrero de los Sánchez, ahí con mi amigo Pancho Castro. Ya se imaginarán todo lo que hay ahí a la vera del camino. Pero no puedo ya irme entonces a desayunar, a echarme unos ostiones o una langosta. Kilómetro 50. Ahí aquí al kilómetro 59 o más cerquita, ahí a Celestino Gasca o a Ceuta, porque ¿cómo le haces? No, ¿cómo le hago? Entonces no queda más que irme al kilómetro 68 para acá, para el norte, o para no pagar la caseta de aquí de Costa Rica, pues meterme a Costa Rica a la lonchería de Doña Lore, que no le pide nada a ningún restaurante machuchón. Entonces tiene uno que adaptarse, pero en el Inter no podemos guardar silencio ante estos abusos, que ahora resulta que debemos andar relinchando de gusto, porque ya le bajaron 15% al 40% que le habían otorgado a don Slim. Vive el catch. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Y así nos despedimos.